Buenos días. De parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, les damos la bienvenida a esta última conferencia de la semana de teletrabajo, Una Teletrabaja. Esta semana hemos tenido una diversidad de conferencias relacionadas con temas que nos interesan a todos, las personas que estamos en teletrabajo, las personas que tenemos personal a cargo que está en teletrabajo y algunos otros elementos importantes en materia de teletrabajo. El día de hoy finalizamos con un excelente tema, que de hecho fue uno de los que más nos pidieron, y ahora posteriormente se les explicará más en qué corresponde ese tema. Unos cuantos recordatorios para iniciar. Recuerden que hay un espacio de preguntas y respuestas que ustedes ubican en su pantalla en la parte inferior. Ahí, por favor, pongan las preguntas y respuestas, que desee que le hagamos a la expositora. Una vez finalizada la conferencia, se hará un breve resumen de la misma y estaremos atendiendo las consultas que se estén realizando. De nuevo, para la Universidad Nacional, en la figura de la Comisión Institucional de Teletrabajo, el programa de innovación metodológica, participación estudiantil y gestión de conocimiento de la Universidad Nacional. Es un gusto tenerlos acá. Y dejo en manos del señor Luis Diego Salas la presentación de nuestra expositora. De verdad les deseo que disfruten mucho esta conferencia que con tanto gusto hemos realizado aquí desde la Universidad Nacional. Buenos días y qué gusto saludarles. Siempre en las ocasiones de presentar a distinguidos académicos y académicas que visitan nuestra universidad, pues es motivo de alegría, sobre todo cuando estos académicos y académicas poseen una gran trayectoria en el campo de conocimientos al que se refieren. Y hoy tengo el gusto, casualmente, de presentar a Erlaine Segura Jiménez. Erlaine Segura es magíster de la Universidad de Antioquia y también es una pionera en lo que ha sido la gestión de la comunicación en procesos teletrabajables. Ella es comunicadora, periodista y también magíster en Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña. Es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y docente virtual en la especialización y en la maestría de Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana. También es investigadora y promotora en temas de teletrabajo, miembro activo de la Academia Internacional de Transformación del Teletrabajo, ITA, e ITALAC, y coordinadora de el proyecto de investigación con el Ministerio de Ciencias, Ruta de Apropiación en TICS, para la cualificación de docentes de educación superior en la modalidad virtual. Además, una conocedora claramente del tema de redes sociales y de vinculación. Y el tema que hoy tendremos se titula Gestión institucional con el uso de las redes sociales en el teletrabajo. Sin más, tengo el gusto de dejar a doña Erlaine, que nos estará brindando esta conferencia. Buenos días, doña Erlaine. Hola, hola, buenos días de un teletrabajo desde aquí, desde Colombia. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Soy además madre teletrabajadora, que en esta temporada tenemos un todo en uno. Es una experiencia, pues quiero partir de ahí, como les comentó Luis Diego, me he dedicado a investigar el teletrabajo, además de otros temas de la comunicación digital. Es un reto diario, sobre todo porque me he detenido mucho a decir que el teletrabajo que estamos viviendo no es el teletrabajo habitual. El teletrabajo que estamos viviendo es un teletrabajo que está lleno de muchísimos retos y presiones, porque se nos puso un todo en uno, un hogar, una maternidad, una labor doméstica, un seguir trabajando en nuestras actividades, y no todos los días es fácil, pero bueno, quería además pues ya de agradecer por la invitación. Espero que disfruten esta charla. Y entonces quiero preguntarles en unos enlaces que les envié al chat. Yo creo que por los saludos se han ido como perdiendo aquí, voy a volver a ponerlos. Quiero que den clic en la primera
en el primer URL y luego en la otra, pero primero vamos a resolver la primera, por favor. No sé si queda claro, pues me imagino que ya conocen algunos, no todos tienen por qué conocerlo, algunos ya conocen esta dinámica. Esta dinámica es pues como una nube de palabras, con una herramienta que se llama Mentimeter. Mentimeter. Y entonces es como para hacer un termómetro de cómo nos sentimos hoy. Cansada, regular, normal, tranquila, ansiosa. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, Arlene, le vemos su pantalla. Gracias. Vamos a darle un momentico que me encanta que interactúen. Esta parte siempre me ha gustado mucho de la virtualidad. Veo muchos sentimientos, que somos como un carrusel de emociones, muchos sentimientos que mantenemos en todos, porque es que además somos seres humanos, o sea, no solamente somos trabajadoras, sino que también somos seres humanos con una cantidad de retos emocionales, físicos, mentales, en todos nuestros entornos. Y estas redes sociales también vienen a traernos una cantidad de cosas buenas, pero también de presiones. Veo, hay una palabra que veo que se repite, que es tranquilo, eh, furiosa. Hay una persona que está furiosa, quemada, es un cansancio tremendo, motivado, pensativo, desmotivado, excelente, con sueño, esperanzada, con energía, pensativo, angustiada, confundida, en rutina, excelente, tranquilo, normal, estresada, agotada. Bueno, son muchas emociones positivas y negativas que nos tienen como seres humanos y que esas redes sociales vienen a traernos una cantidad de retos todo el tiempo. Si bien, como dicen acá, tenemos la mente abierta, podemos estar alegres, podemos estar también con muchísimos retos, como les decía, en todos los aspectos, pero también cosas buenas, o sea, con energía y todo eso. Uno de los asuntos, y esto pues tiene que ver más con el teletrabajo que con las redes sociales, de alguna manera tangencialmente puede abordar las redes sociales, pero lo que quiero decirles es que uno de los retos es que logremos separar nuestros espacios, que logremos separar nuestras relaciones. No es fácil. Por ejemplo, para mí hoy, también les quiero contar, ya que no puse ahí, también estoy un poco estresada por el todo en uno, ¿cierto? Que por más que trate a veces de organizar mis tiempos y de hablar con los miembros de mi familia, a veces sigue irrumpiendo lo doméstico y creo que me tocó aquí en cámara. A veces eso también me quema, me angustia, me pone entre triste, furiosa, bueno. Entonces, este rompehielos era para que me contaran un poquito. Veo muchos sentimientos de los dos extremos, negativos y positivos. Deseo que esta charla logre menguar un poco esos sentimientos negativos, que potencie los positivos, y les digo que en una charla que tuvimos con una psicóloga experta en teletrabajo, una de las cosas que más nos insistía era que aprendiéramos a hacer pausas activas, que aprendiéramos a separar
en nuestras actividades, que aprendiéramos a organizar nuestro tiempo, a no dejarnos por más que nos digan ya, esto es para allá, hay cosas que no son para allá. Y que aprendamos a poner límites, porque si no, nos vamos a quemar. Y eso fue lo que pasó con esta pandemia y con ese confinamiento, que todos tuvimos que ir a teletrabajar al tiempo y nos empezamos a quemar. Bueno, también veo palabras como feliz. Ahora vamos a la segunda pregunta que les hago hoy. Ahí en el chat está el enlace. Ay, qué maravilla, Álvaro Melo, tenerte por aquí. Desde Brasil, el presidente de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo está con nosotros y eso me hace muy feliz. Gracias, Álvaro, por haberte conectado y a todos los demás que se han conectado. ¿Por qué no puedes, Jairo, acceder al enlace? Es este segundo enlace, solamente darles clic. De pronto si cambias de navegador. Aquí ya lo puse de nuevo, Jairo, el que quiero que contesten. Bueno, Jairo, perfecto. Una de las cosas que me gusta siempre en estos, y les voy a explicar ahora muy bien, es generar como este encuentro con ustedes, escucharlos. Acá está, ya todos, aquí está de nuevo para todos. ¿Ya lo vieron? Ya ahí acabo, Adriana, de poner, ya voy a ir a mirar a ver qué pasa. Yarlen, eso se estaba poniendo nada más a los panelistas, pero ya lo pusimos para todos los participantes. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya varias personas han contestado. Ya les voy a compartir mi pantalla de nuevo para que lo vean, lo que me han ido contestando. Y ese es un aprender haciendo. Este ejercicio tiene doble intención, o sea, conocerlos, interactuar con ustedes, saber sobre ustedes, pero también es como aprender, como les digo, haciendo estas actividades rompehielos nos ayudan mucho para el manejo de las redes sociales. Entonces, es importante como aprender a generar empatía con nuestro público, sobre todo en la virtualidad. Yo amo la virtualidad, porque si no fuera por la virtualidad, yo no podría estar conectada con ustedes desde diferentes latitudes. Entonces, por eso me gusta tanto la virtualidad y me ha gustado no ahora en el confinamiento, no en los últimos años que se ha puesto un poco más de moda, sino desde que empecé a aproximarme a ella hace ya un buen tiempo, hace varios años. Entonces, la virtualidad me ha permitido conocer personas de otras latitudes, conocer, aprender, formarme. He sido educada en la virtualidad y para ello hay que estar todo el tiempo como en el radar, buscando qué más hay, aprendiendo y sobre todo una actitud positiva de no quedarse como en que me bloqueo, esto no me sirve, yo no sé. Miren todas estas respuestas tan maravillosas, cuando digo que creo que aprenderé hoy. Prioridad, mejor uso de las redes, aspectos del teletrabajo, mejoramiento, buenas prácticas, manejo de redes sociales, a poner límites, maravilloso, todo sobre redes sociales, adecuado uso de redes sociales, gestión de redes sociales, organización. Bueno, neuromarketing, no tanto, pero de alguna manera tangencialmente cuando uno habla de redes sociales, uno puede estar como articulando una cantidad de saberes, interactividad, uso del tiempo. No, pues yo estoy feliz con la interacción de ustedes, pero es que Luis Diego, tenemos muchas personas, ¿verdad? Tenemos unas 133 personas, más o menos. Correcto, 132 en este momento. 132 personas, qué maravilla, muy, muy exitosa la convocatoria. Me imagino que la mayoría son de la Universidad Nacional de Costa Rica, a excepción de algunas personas. Yo estuve publicando
en mis redes para que la gente se conectara. A veces es difícil. Una de las cosas que ha pasado con estas redes sociales es que hemos tenido exceso de webinars, pero también ha sido una oferta muy interesante poder formarnos con todo esto. Y bueno, uno también escoge como a la carta. Bueno, entonces... Irley, una cosita, Irley, tenemos público de de muchas instituciones públicas y privadas de Costa Rica y también públicas y estatales de fuera del país. Tenemos un público bastante amplio. Sí, Diverso, eso veo, qué sí, maravilla. y algunas representaciones diplomáticas también que están con nosotros, Uy, ¿no? por Dios, bueno, me encanta poder estar desde Medellín, Colombia, conectado con ustedes. Bueno, entonces creo que autogestión de teletrabajo, mejor uso de redes sociales, adecuado uso de redes sociales, creo que estamos como conectados en el tema. Voy a empezar a contarles un poco con mis diapositivas. Ya los moderadores que son Luis Diego y Marley deciden en qué momento van a interrumpir. Yo voy acá, me escriben, por Dios. Me encantan, estos chats me encantan porque puedo ver desde dónde me están escribiendo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, yo quiero empezar con un breve contexto sobre el tema de la comunicación digital, ¿cierto? Entonces, un asunto muy importante que ocurrió con la comunicación digital es que cada usuario de la red se ha convertido en un emisor de información potencial. Eso lo sabemos y algunos autores lo han llamado prosumidores, y es eso de al tiempo que yo consumo información, yo produzco información, y eso es una de las maravillas que ha tenido la aparición de Internet en nuestras vidas y de esas tecnologías de información y comunicación, y también las redes sociales. En este contexto, la información y el conocimiento se convirtieron en bienes básicos de la sociedad articulada por redes. Y la comunicación es un proceso esencial de la economía del conocimiento. O sea, antes la fuerza, acuérdense cuando hablábamos de las diferentes eras, en la era del hombre primitivo, la fuerza era muy importante, ¿cierto? El poder relacionarse con ese entorno, el crear artefactos para poder mejorar su vida. El hombre primitivo tuvo ahí algo muy importante donde la fuerza era la prioridad. Luego llega la sociedad industrial y la máquina se convierte en la prioridad. Y en nuestra época, en nuestra era de la sociedad del conocimiento, pues la información y el conocimiento se convierten en el insumo básico, sin querer decir que también las otras eras anteriores no existan, pues ahí estamos como articulados, pero el conocimiento y la información se han convertido en un insumo muy importante. En esta pequeña infografía, lo que yo quiero mostrarles es el eje central, es como lo que es común a las dos eras, en la era industrial y en la era digital. En la era industrial, los receptores eran de uno a muchos, o sea, había periódicos, había programas radiales, y el rol social era de personas que recibían muchísimo información, pero no tenían tanta posibilidad de producirla, porque pues yo no tenía una imprenta en mi casa, yo no tenía ni siquiera una impresora en mi casa, no tenía cómo producir esa información. En cambio, en la era digital, pues somos usuarios y somos coautores. La relación del medio al usuario en la era industrial era vertical, ahora somos más horizontales. La participación en la interactividad era muy baja en la era industrial, pues aquí tengo gente muy joven, pero también hay gente pues como contemporánea mía que puede recordar que antes, para poderse comunicar, por ejemplo, con un medio de comunicación, yo tenía solamente la opción de pronto de una llamada telefónica, eso hablando más de la era más moderna, porque antes ni siquiera existía el teléfono, o si existía era muy restringida la posibilidad de poder acceder a él, y entonces era una participación en una interactividad baja, se escribían cartas al director, pero no había tantas posibilidades de interactuar. En cambio, en la era digital tenemos una interacción muy alta y las redes sociales han venido para interactuar muy alto. Entonces, el acceso a la información era restringido, en la era digital es libre.
En la era industrial construimos mensajes lineales, o sea, por ejemplo, se imprimía un periódico, ese periódico ya no tenía opción de corrección. De hecho, eso era uno de los dolores de cabeza y sigue siendo de los periódicos impresos, porque ya se imprimió así y así salió la noticia que no era, así salió la información como no era, y ya pues para corregirlo habría que imprimir otro ejemplar. En cambio ahora tenemos cualquier cantidad de posibilidades de producir contenidos interactivos. Bueno, los lenguajes eran únicos, en cambio ahora tenemos formatos audiovisuales, tenemos fotografía, tenemos infografías, tenemos GIF, tenemos una cantidad de formatos que nos permiten transmitir un contenido. Y las plataformas antes eran muy complejas, acuérdense lo que son las grandes imprentas, lo que es una estación de radio tradicional, toda la infraestructura tecnológica que tiene que tener. Entonces un usuario común y corriente, un ciudadano común y corriente no iba a poder tener eso. Y ahora pues entonces ya tenemos una plataforma digital, tenemos diversas plataformas digitales a través de las cuales podemos transmitir contenido. Y la reproducción, pues un periódico, si ustedes van a un archivo histórico, saben que la conservación del papel es uno de los grandes retos que tienen estas personas especializadas en el manejo de este tipo de contenidos, porque el papel se deteriora y se puede perder la información. Es muy, de pronto muy dogmático decir que sin pérdida, porque también tenemos problemas en servidores, tenemos hackers, tenemos una cantidad de información que se puede perder en las plataformas digitales, sin embargo, hay mayores posibilidades de conservación. De las características de Internet es que la red está constituida por personas detrás de cada pantalla. Nosotros nos convertimos en un nodo, o sea, en un punto de red de esas pantallas, y por eso puede ser muy desordenado, porque hay muchísima gente conectada ahí produciendo una cantidad de información de todo tipo, entre ellas las noticias falsas. También no hay límite de espacio. Esto también podría ser relativo dependiendo de las plataformas, pero cada vez la banda ancha, y una de las pruebas del teletrabajo en esta temporada es que la banda ancha nos ha dado abasto y hemos podido responder a ese exceso de conectividad, tanta gente teleestudiando, tantas personas teletrabajando, y sin embargo hemos podido estar ahí. Entonces por eso se habla que no hay límite de espacio. Está abierta a las 24 horas porque desde cualquier lugar del mundo, con los diferentes usos de horario, pues nosotros podemos acceder, o si estamos desvelados nos podemos conectar a cualquier hora. Hay un asunto que, como hay tanta información, hay desconfianza, hay muchísima desconfianza, uno ya tiene mucho temor, y eso es bueno para poder decantar esa información que necesitamos proyectar. Y hay exceso de información, hay mucha información que hay, y con las redes sociales sí que ha habido más información. Esto está en diferentes sentidos, hay cualquier cantidad de emisores y consumidores, y eso genera un gran ruido en el ambiente. Con toda esta dinámica que ustedes saben que Internet apareció en los 60 como un invento militar, durante la Guerra Fría, que luego pasó a ser parte de las academias, de las universidades, luego ya se socializó más o menos en los 90, entonces empiezan a aparecer unas dinámicas de la virtualidad, se trasladan desde la presencialidad algunas dinámicas. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el trabajo, y eso también ha pasado con el periodismo, ¿cierto? Y con la educación. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ahora hay tantos cuestionamientos sobre la educación virtual que dicen, no, eso no funciona, yo no quiero, no veo la hora de estar en las aulas presenciales? Es porque se trasladan muchísimas dinámicas de la presencialidad a la virtualidad, y no hemos encontrado todavía cómo lograr depurar, pero lo estamos haciendo. O sea, estamos haciendo un gran esfuerzo en tratar de encontrar cuál es la dinámica propia de Internet. Entonces, ¿qué hacían antes? El periódico impreso lo vaciaban directamente a la plataforma digital. El trabajo, pues, ¿qué ha pasado en estos días? Y ha sido como un piloto de teletrabajo acelerado para todo el mundo, ni siquiera unos países, sino todo el mundo, y es que se pasan todas las dinámicas de la presencialidad a la virtualidad, exceso de reuniones sincrónicas, exceso de información. Entonces ya todo el tiempo estoy conectado, me mandan mensajes por WhatsApp, me escriben correos electrónicos, estoy
lleno de plataformas y de actividades, que eso es lo que nos quema, eso es lo que nos pone mal, eso es lo que nos puede generar que podamos pensar que el teletrabajo o el trabajo del futuro o del presente, como lo llama Álvaro Melo, no funcione, y es porque se trasladan tal cual esas dinámicas de la virtualidad, de la presencialidad a la virtualidad. Entonces acá es esto, algunas de ellas, el periodismo digital, las comunidades virtuales, la telemedicina. Y hay algo muy importante, y que lo dice Manuel Castells, el sociólogo español. También hay actividades ilícitas que encuentran muchísimas posibilidades en la red. Están los hackers, están las personas que trafican con humanos, hay narcotráfico, hay movimientos terroristas. O sea, en Internet, al igual que en el mundo, y no tendría por qué ser diferente, está lo malo y lo bueno de estas posibilidades. Para ir entrando pues como en materia, miren que estoy yendo de lo general a lo específico. El concepto de comunicación digital surge a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces me permite establecer información, contacto a través de diferentes formatos y plataformas. Esa es como una de las definiciones de comunicación digital, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando empezó a surgir la comunicación digital, yo les preguntaba a los estudiantes qué es digital, y me decían los dedos, qué es digital, es los bits, y hacíamos como una nube de palabras como lo que hicimos hoy, antes de entrar en materia, y encontraba uno diversa información. Ahora, como esto se ha ido incorporando, pues entonces el tema, pues cada vez ya no hay que explicarlo tanto, porque ya está ha madurado mucho y está muy en nuestras vidas. Ante este contexto, se requieren competencias comunicativas, se requieren muchas otras competencias. Yo hoy me estoy centrando en las competencias comunicativas, se requieren competencias blandas, duras, o sea, todo eso que maneja, me imagino, Luis Diego en sus clases, o Marley en sus clases, o el mismo Álvaro, cuando se está hablando de cómo trabajar, se hablan de las competencias que debe tener un trabajador o un teletrabajador, pero yo hoy les estoy hablando de las competencias comunicativas, que es algo que luego se visualiza en las redes sociales cuando uno encuentra unas interferencias, unos insultos, unos comentarios que uno dice, ¿cómo se pueden insultar tanto? ¿Cómo pueden decir tantas cosas tan desagradables? Que falta de competencia comunicativa, de asertividad, de empatía, de manejar las emociones. Bueno, entonces, en la comunicación en los entornos virtuales es muy importante ser muy claro, muy conciso, o sea, no partir de supuestos, y más que la comunicación digital tiene que ver con usos horarios. Por ejemplo, cuando estábamos organizando esta charla, yo tenía que recordar el horario de Costa Rica respecto al horario de Colombia. Tengo que recordar que hay algunos términos que yo no puedo utilizar en mi entorno, pues porque yo tengo muchos modismos, o sea, en cada país hay modismos, hay un dialecto, ¿cierto? Hay tecnolectos que tienen que ver con asuntos tecnológicos, como los llamen ustedes. Entonces, que yo tengo que tener mucha claridad, mucha precisión, y sobre todo usar un lenguaje muy neutro, que sea posible identificar, ¿cierto? Por otros lectores, porque yo ya no escribo solamente para mi entorno, yo escribo para el mundo. Si alguien da Google y cae a un sitio web donde yo haya publicado algo, la idea es que esa persona pueda comprender lo que yo estoy escribiendo. Hay que tener un criterio de publicación. Por ejemplo, a las personas que manejan las redes sociales, esto es muy importante, porque yo tengo que saber qué realmente es publicable. Por eso es tan importante que una persona que maneja las redes sociales sea profesional en el área de la comunicación o el periodismo, porque somos personas que estamos formadas para construir contenidos. Entonces tiene que ser con un criterio muy claro. Y bueno, obviamente otras profesiones también pueden hacerlo, pero tener un criterio muy claro y saber muy responsablemente que lo que va a decir probablemente va a verse, pues va a tener reacciones por parte de los usuarios y de esa audiencia. Hay que tener una etiqueta. La etiqueta es los buenos modales en la red, es ser educado. O sea, una de las cosas que yo tengo que empezar enseñando siempre cuando empiezo un curso
con mis estudiantes, y más ahora, lo hacía antes en la presencialidad y ahora en la virtualidad sí que lo afianzo, es la netiquette, es los buenos modales en la red, es no contestar de una manera grosera, brusca. O sea, somos seres humanos también, a veces la paciencia se nos desborda, a veces estamos muy presionados, pero es tratar de, este es el deber ser, no les estoy diciendo que no puede pasar, pero es el deber ser. Y por ejemplo, oportuno, porque si yo voy a publicar que tengo un ciclo de conferencias y lo publico ese día por la mañana, probablemente muchas personas no van a poder conectarse porque ya tienen una agenda prevista y no fue oportuna la información. Si me la hubieran enviado con suficiente tiempo, como hicieron por ejemplo en este caso, pues entonces la gente se va programando y participa en esas reuniones. Es solamente un ejemplo. Hay muchos ejemplos de cada uno de estos ítems que les estoy mostrando acá. Bueno, a medida que aparece la comunicación digital y que cada vez aparecen más plataformas a las que yo puedo acceder gratuitamente, yo puedo ir configurando comunidades virtuales. Las comunidades virtuales se pueden hacer en una fanpage de Facebook, en un hilo de Twitter con un hashtag Día de las Redes Sociales, por ejemplo. Entonces todo el mundo da clic en ese hashtag y entonces yo voy creando comunidad, pero hay unas comunidades más efímeras que otras. Hay comunidades que son así como Twitter, que es muy puntual, y hay comunidades que ya están más consolidadas, donde nosotros podemos estar comunicándonos, contando, incluso tomando decisiones y sobre todo construyendo conocimiento. Esas plataformas, esas comunidades virtuales están construidas con base en objetivos, están construidas con base en temáticas de interés, personas interesadas en esas temáticas de interés, y ahí es como se van consolidando. Pero estas plataformas de comunicación, si no se gestionan correctamente, miren todos esos nodos de los que yo les hablaba ahora, que les decía que cada punto de red es un nodo, o sea, cada uno de nosotros es un punto de red de esa red social, que puede ser una comunidad virtual cerrada en la que yo estoy logueada con un usuario y una clave, o puede ser una comunidad abierta como son las fanpage, donde con solo yo darle me gusta a Facebook, yo puedo entrar a ese sitio y empezar a opinar. Entonces son comunidades que si no se gestionan generan un caos por el exceso de información, por el exceso de personas conectadas diciendo una serie de temas, y si eso no se gestiona, pues en realidad lo que es como hablar al aire, es como decir y decir y que no pase nada con todo eso que se está diciendo. Entonces, por eso es importante la figura de una persona que esté gestionando esos entornos, cualquiera que sean, para que vaya decantando esa información y vaya interactuando con esos usuarios que están escribiendo. Entonces, de lo general a lo específico, cada vez el embudo va cerrándose. Vamos llegando a nuestro tema de hoy, que son las redes sociales. Y las redes sociales, de acuerdo con estos autores, se define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado. Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer su lista de conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. Esta es una definición muy académica, pero para traducirla a nuestros términos, es decir, una red social permite esos nodos que les mencionaba acá, en esta imagen, permite que todas esas personas que están ahí puedan empezar a interactuar en torno a cualquier tema, ¿cierto? Pero a la vez, depende de la configuración que yo tenga en mis plataformas, el amigo de mi amigo de mi amigo puede ver lo que yo publique. Entonces, por eso cada vez es más grande, porque si yo no tengo una configuración de privacidad, personas que no tienen nada que ver conmigo pueden ver lo que yo publiqué. Esa configuración de privacidad generalmente nos restringe
muchas posibilidades de las redes sociales, porque para eso están hechas, para eso están construidas, para tener el mayor número de personas conectadas. Entonces, ahí está como el veneno, cuando a uno le dicen, si usted sí puede cerrar la configuración para que solamente determinadas personas puedan ver lo suyo, sin embargo, eso hará que usted no pueda tener tanto público, que usted no pueda tener tantas interacciones, que usted ya no pueda incorporar cierta información. O sea, es como un juego ahí como con lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante aprender a organizar esa información que publicamos y tener un criterio muy claro de cómo lo publico, porque no puedo exponerme ni puedo exponer a mi empresa. Bueno, el propósito de las redes sociales es integrar el mayor número de miembros posibles y por eso nos ofrecen tantas herramientas, y hay un aspecto que nosotros siempre hacemos, estoy casi segura, salvo de pronto los abogados, que no le den clic a esa parte de acepto términos y condiciones. Si uno no le da clic a esa casillita de acepto términos y condiciones, a uno no lo dejan continuar con la instalación o con algunas propiedades de esas redes sociales. Y cuando le damos clic a ese acepto términos y condiciones, lo que pasa es que estoy permitiendo que puedan entrar a toda mi información y que puedan conocer quiénes son mis amigos, yo con quién interactúo, las fotos que publico, la información que publico. De ahí que es tan importante tener ese criterio que les mencionaba anteriormente, de saber qué publico, qué pongo ahí, para qué uso mis redes sociales. Y eso es muy importante, sobre todo lo digo para el público que está en formación, porque uno cuando está tan joven, uno es más tranquilo con todo, ay, pues qué importa, no creo que sea tan importante, pero resulta que sí lo es, ¿cierto? Y esas redes sociales están todo el tiempo transformándose, tratando de encontrar, de acuerdo con los autores, los autores de esas aplicaciones, con los que las construyen los diseñadores, ellos van viendo los usuarios a ver qué piden, qué están haciendo, qué buscan, y empiezan a mejorar. Por eso es que a uno todo el tiempo les está llegando una nueva actualización de WhatsApp, les está llegando una nueva actualización de la interfaz de Facebook y de otras tantas redes sociales que usan. Los chicos usan mucho Instagram, TikTok, una cantidad de plataformas. Entonces, como están en constante evolución, muchas veces, cada vez con esas evoluciones, nuestra configuración de seguridad se va volviendo un poco más compleja de manejar. Bueno, yo les voy a hacer un recorrido muy rápido sobre cuáles han sido las redes sociales más populares, pero ustedes obviamente pueden acceder a esa información en internet, pero quiero pues como empezar diciéndoles que Classmates fue una red social que empezó como muy con el espíritu que tuvo Facebook, de alguna manera que era tener contacto con otros. Esta fue creada en el 99 con el deseo de mantener unidos a una generación de un colegio en Estados Unidos que querían volverse a encontrar, y entonces hicieron este desarrollo de esta aplicación y aún prevalece, ¿cierto? Fotolog, que es una red social de fotos, era solamente de fotos, todavía está activa. LinkedIn, que ahora ha ido tomando muchísima fuerza, es una red social que ya lleva bastante tiempo, lleva 17 años y tiene toda la intención de que sea una red social para publicar información muy profesional, muy de headhunters, que son estos cazadores de talento. Son personas que están ahí más que todo con la intención de fortalecer su perfil profesional, de buscar posibilidades, de divulgar su trabajo investigativo, todo lo que hacen. Y de hecho, pues cada red social tiene como su propio ADN con el cual uno tiene que aprender a vivir, ¿cierto? Y aprender a sacarle el mayor provecho. Entonces, por eso cada red social nos toma muchísimo tiempo, ¿cierto? De pronto las que son más virales son las redes sociales que tienen temas más irrelevantes, ¿cierto? Temas que no son tan profundos. Entonces esas son las que mayor contenido manejan y más tráfico de información y de personas están ahí. Me refiero a tráfico a personas que están vinculadas a la red. MySpace, que era como una especie de Facebook, Hi-Fi también. Y lo que me llama la atención es que esas redes sociales están activas. Facebook nació en el 2004, ustedes pues creo que a pesar de que dicen que ya es una red social de adultos, que no es una red social ya de los jóvenes,
aún así es una red social que sigue siendo exitosa y que de hecho ya saben que el que la creó ha sido citado a la corte para decir por qué vende nuestra información a través de su plataforma. Y Flickr, que es una red social que la recuerdan, que era para fotografías y videos, un poco más avanzada que Fotolog. Vimeo, que es como una red social parecida a YouTube, que tiene que ver con videos. Target, que es contactar muchísimas personas, algo parecido pues como a las otras como Instagram o Facebook o Twitter. Y esa primera red social de Google, dicen que fue una red social que les fracasó, que no les fue tan bien, sin embargo estuvo activa 10 años. Y también servía no solamente pues para interactuar, sino que permitía crear una comunidad virtual en torno a un tema específico. Entonces muchas personas profesionales de universidades se metían a Orkut para ya cumplir con estos fines. YouTube, que es parecido a Vimeo, ya sabemos que YouTube nos ofrece muchas posibilidades, entre ellas transmitir. Antes no lo permitía subir videos con algunas restricciones. Todavía tiene restricciones para subir videos, depende del peso y la duración, sin embargo, cada vez abre más posibilidades. Dailymotion, que también es una red social de videos, que también es muy popular, sigue estando activa. Reddit, que es un agregador de noticias, porque en este mar de información uno a veces necesita como ir depurando noticias. Entonces me gusta deportes, me gusta cocina, me gusta, no sé, el tema, astronomía, lo que me guste. Yo voy decantando esa información. Eso es lo que ha tenido que hacer el usuario, ir decantando la información que le interesa. Y Twitter, que surgió en el 2006, que es un microblogging que solamente tiene un número de caracteres. Ahora le han ido mejorando y le permiten subir video, fotos, que el enlace no cuente los 140 caracteres. Pinterest, que es una red social muy de tips, dicen más que todo que es como para señoras, porque tiene tips para tejido, manualidades, decoración de fiestas, como dices. Bueno, Instagram, que es una red social más cercana, creo que a parte del público que tenemos acá, porque Luis Diego me dijo que tenía varios de sus estudiantes acá, pues es una red social que en el que interactúan mucho con artistas también, ¿cierto? Bueno, no se vayan a... Yo la uso, pero no tanto, así que si digo algo que no les parece, pues no me juzguen, por favor, pero Instagram, lo que yo veo, por el uso que le veo y también porque veo en mi entorno a los chicos, es que tiene que con artistas, con farándula, pero también con productos. Es una forma de vender productos. WhatsApp, que quien no tiene ahora WhatsApp, es difícil encontrar a alguien que no lo tenga. Es una plataforma que permite la comunicación instantánea. El SoundCloud, que es una plataforma que me permite subir audios, podcasts, que son esos pequeños programas radiales digitales que se pueden subir a la red. Muchas de las emisoras tienen podcasts. Para que la gente pueda acceder a esos contenidos cuando se pierde en el noticiero o el programa que les interesa. Las redes sociales más utilizadas en el mundo: Facebook, YouTube, Instagram, el TikTok. TikTok se ha convertido en una red social muy apetecida por los adolescentes. Sin embargo, yo he visto que varias organizaciones e incluso medios periodísticos están llegando a TikTok para producir sus propios contenidos con el ánimo de captar más audiencias, de pronto de presentar información más dinámica. Y acá pues hay algunas redes sociales, porque no estamos solos. China también tiene sus redes sociales, aunque tenga bloqueadas muchas redes sociales como Facebook y Twitter, tiene sus propias redes sociales y son muy exitosas en su entorno. Además, porque China es un país bastante grande, entonces ellos tienen varias redes sociales muy exitosas, y una de las más exitosas es Snapchat. Dicen que es la mensajería efímera, dicen que es muy usada por los adolescentes porque no quieren tanto como la auditoría de lo que publican, y también por los amantes, pero también por los delincuentes. Los amantes porque no quieren conservar la privacidad de su relación, pero los delincuentes también porque mandan información como cifrada, así como en Misión Imposible, los que son contemporáneos míos, que decían que esta información será autodestruida en 5 segundos. Eso es más o menos lo que hace Snapchat. Alejandro Piscitelli es un autor argentino, filósofo, algunos de ustedes lo conocerán. Él se hace muchas preguntas, y esta frase me gustó para que la tengamos en cuenta, porque si bien las redes sociales son buenas, también hay que detenerse a pensar en qué tan buenas son
y cómo nos manejamos en ellas para hacerlo de la manera más segura posible. Entonces, él lo que nos dice es que nunca la gente había tenido tanto acceso a tanta interacción y a tanto contenido, y que se le dediquen tantas horas al mes. La humanidad dedica 60.000 millones de horas por mes a Facebook, y dice que ninguna tecnología había crecido tanto y ningún dispositivo había tenido tantos usuarios. Y eso es para cuestionarse. Él hace, después de eso, si ustedes lo buscan en internet, él hace una cantidad de preguntas frente a este tema. Y por esto quiero recomendarles un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Me imagino que algunos de ustedes ya lo vieron, es espeluznante verlo, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes de este documental es que son creadores de estas plataformas, de estas aplicaciones, las que hablan en ese documental, y hablan de nuestra adicción a las redes sociales y cómo todo es una estrategia para mantenernos conectados y cómo nosotros somos su producto, ¿cierto? Por eso son gratis. Hay que tener una ética en todo, pero la ética en las redes sociales, esto es muy importante porque tenemos que pensar en que tenemos que respetar al otro y la información del otro. Por eso el ciberbullying, las noticias falsas, bueno, en el ciberbullying está también hacerle daño, quitarle prestigio de imagen a una persona, ¿cierto? Volver viral una información en 5 segundos y dejar destruida a una persona, es un comportamiento antiético. Pero también cuando yo hablo de ética en las redes sociales, es que si yo abro un canal en una red social, que ese es un canal de comunicación, yo soy responsable de él. Y si soy responsable de él, yo tengo que ponerle cuidado, fijarme qué trafica, qué información circula por ahí, cuál es el tráfico que yo tengo ahí, para yo estar contestando a las personas lo que dicen, y poder responderles sus inquietudes, sus angustias. Cuando a uno le ponen, hace muchos años ponían escríbanos, info, @ y el dominio de la empresa, y nadie le contestaba a uno. Todavía pasa eso. O cuando se escriben tweets hablando, mire, me pasó esto, y los borran y no contestan. Entonces es importante ser éticos en esos canales que abrimos. Aquí es donde aparece la figura de un community manager. Antes, hace muchos años, le llamábamos gestor de redes y nos referíamos más que todo a las comunidades virtuales. Pero el community manager es un profesional que es responsable de mantener esta información y estas redes. Acá esta imagen muestra muchísimas redes. Un community manager, cuando abre un canal, tiene que ser responsable de toda la información que circula por ese canal. Es un profesional que tiene que saber que todos los contenidos que están ahí van a generar alguna reacción positiva o negativa en esos usuarios que están ahí, en esos seguidores. Entonces, una forma de mantener relaciones estables y duraderas con esos usuarios, con esos clientes, es manteniendo un diálogo con ellos, ¿cierto? Por eso, un community manager, lo ideal es que sea un comunicador, un experto en la elaboración de contenidos, que también son personas expertas en marketing, o un periodista digital, porque son personas que están formados para generar contenidos. Puede que haya otras personas empíricas que lo hagan y lo hagan muy bien, bienvenidos, pero es muy importante formar con criterio. O sea, y yo, cuando soy un community manager, estoy formando una comunidad virtual, estoy formando unos usuarios y unas audiencias con la información que estoy brindando. Entonces, por eso no puede ser cualquiera. ¿Por qué soy enfática en eso? Porque muchas organizaciones todavía no tienen claro que si yo quiero tener una estrategia de redes, yo le digo a la secretaria, o le digo al de recursos humanos, o le digo al que creo que tiene, al ingeniero, o al que creo que tiene menos trabajo, que se encargue de ellas, ¿cierto? Cada red social tiene unas particularidades. Cuando yo voy a elegir tener una red social en mi empresa, yo tengo que elegir qué plataforma voy a usar y cada cuánto la voy a actualizar. Y debo tener un calendario, tener una estrategia, hacer un plan, ¿cierto? Incluso hacer un calendario de que diga los lunes publico esto, 2 veces al día, este es
el contenido de la mañana, este es el contenido de la tarde, y muy fijándome cómo se manejan las audiencias. Yo no sé si ustedes tienen claro que, por ejemplo, escribir en una red social un sábado es un mensaje casi que muerto, porque los sábados las personas estamos como en función de nuestros asuntos muy personales, cuidar nuestra casa, ir a mercar, salir a hacer deporte, comprar las cosas que no pude comprar en la semana. Un sábado las redes están muertas, o sea, publicar es más, uno cuando está manejando redes sociales uno dice, no, ni me pidas que publique eso el sábado porque el sábado nadie lo va a leer, no va a tener casi interacciones. Entonces, uno si mide, si tiene métricas, se da cuenta que casi nadie lee los posts, o sea, las publicaciones que uno hace un sábado. Pero un domingo después de las 3 de la tarde, esa publicación puede ser muy exitosa. Por la mañana un domingo tampoco, pero por la tarde va a ser exitosa. Entonces, eso es lo que tiene que ser un community manager. Para poder posicionar a su empresa, a la que pertenece, en estos ámbitos de redes sociales, tiene que aprender a manejar esa información que no tiene que ver solamente con el contenido, sino con estar midiendo sus audiencias y las interacciones, ¿cierto? Por eso es necesario que conozca muy bien la empresa y que conozca su nicho y que conozca su mercado y sobre todo que tenga comunicación fluida con ellos. Se deben elegir con criterio plataformas y redes que ayuden a las empresas. La idea es hablar con ellas y delegar siempre esa función en personas expertas. Para que una red social tenga buen resultado, es importante que haya contenido de valor, que haya empatía, que incluyamos a nuestros usuarios, que conversemos, que tengamos información actualizada y con continuidad. O sea, porque si no hacemos eso, vamos a perder. Muchas veces entramos a una plataforma y encontramos que es lo mismo de hace un mes, que no lo han actualizado, que yo escribí y nadie me contestó, que a mí, yo dije algo que podía servirle a esa empresa y a mí nadie me dijo, venga, que esto me sirve, y que no establecí una relación empática. Bueno, entonces yo tengo que construir una reputación propia, tener una identidad digital, un concepto propio, bien, un contenido propio bien referenciado, ¿cierto? Que no sea copiar y pegar todo el tiempo, sino que yo construya mi propio contenido, manejar formatos ágiles, videos, infografías, o sea, saber bastante de eso. Por eso un community manager generalmente tiene un diseñador o tiene una persona que le ayuda a construir piezas audiovisuales. Debo escuchar, debo incluir, debo interactuar, debo contestar e incluso reconociendo que mi empresa se equivocó. Debo proponerle a esas personas cosas que las hagan sentir parte de esa comunidad y debo ofrecer productos adicionales a lo que convencionalmente otros medios de la misma empresa ofrecen. Bueno, no sé, creo que ya aquí serían las preguntas, Luis Diego y Marley. Oh, muchísimas gracias, Helen, por tu conferencia. Vamos a hacer un breve resumen de los contenidos que has presentado y vendría luego el periodo de preguntas. Y entonces vamos a iniciar con un breve resumen de los temas que ha planteado la Máster Segura en su trabajo. Durante esta conferencia hemos estado viendo al menos 4 ejes importantes a la hora de visualizar los contenidos. Con respecto al origen de las redes sociales, pudimos ver cómo se entiende que la información y el conocimiento son bienes básicos de las comunicaciones por redes. Además, que en la era digital la interacción es muy alta y facilitada casualmente por este concepto de red, que existen diversidad de plataformas digitales para la transmisión del contenido y que hay una resignificación del ser humano entendido como un nodo y punto de red en el marco de un sistema de conexión que tiene como característica fundamental la redimensión del tiempo y del espacio como coordenadas de comprensión del ser humano en el planeta. Con respecto al contexto, estuvimos observando en la exposición de la Máster Segura cómo existe un traslado en este contexto de pandemia de las dinámicas presenciales a la virtualidad, lo cual incluso cuestiona el concepto de educación virtual que se ha venido entendiendo. Y también vimos que la red refleja las condiciones de las relaciones que ocurren en la vida cotidiana con todas sus diferencias y reflejos, incluido la criminalidad.
Vimos también cómo la comunicación digital es un efecto de las tecnologías de información y la comunicación, que hay reformas en las interacciones, en los formatos y en las plataformas. Y en este contexto, las competencias comunicativas, decía la máster Segura, son fundamentales. Competencias tales como la claridad, los criterios de publicación, las normas de etiqueta se vuelven indispensables. Y el concepto que emerge a través de la exposición de la máster Segura es el concepto de comunidad virtual, donde se generan también un conjunto de retos técnicos y conceptuales interesantes para la gestión de redes y la construcción de conocimientos. Vimos en términos de la evolución que hace durante su exposición Elaine, que la gestión de la red para la generación de comunidad es fundamental. En no hacer gestión generará caos. Y la red social, de acuerdo con ella, permite la interacción de nodos y diversificación por el aumento del valor de la comunidad. Su propósito está en el aumento sistemático de los nodos. Pudimos ver la evolución que han tenido las redes sociales desde 1999 hasta la actualidad, donde hay una diversificación, aumento, incluso mutación de red de acuerdo a su propósito y a la naturaleza de los mecanismos de cohesión de las personas. Y nos dice también en su conferencia Elaine que nunca las personas han tenido acceso a tanta interacción de contenido, y nos ponía el caso de Facebook con 60.000 millones de horas al mes. En términos de la estrategia, el respeto al otro es un tema ético en las redes, y pudimos ver cómo la figura del community manager es un actor medular, tanto para la gestión como para el soporte ético de la estructura y la naturaleza de los contenidos de red. Nos dirá Elaine que muchas organizaciones aún no tienen claro la naturaleza estratégica de esta figura. Y entonces también pudimos observar en la presentación cómo a través de distintos criterios se puede seleccionar la red según su objetivo, el target de mercado, el target de audiencia al que se desea llegar, la naturaleza del mensaje, y tiene que haber una estrecha relación con la identidad corporativa de aquel que emite ese mensaje. Cerrará Elaine diciéndonos que el secreto en redes radica en la calidad y en la naturaleza del contenido en función de lo que se espera de él. Esto pues es un breve resumen de la conferencia, la buena conferencia que nos ha dado Elaine, y también deseamos agradecerle a los 148 espectadores que han planteado sus preguntas. Y empezaríamos, Elaine, entonces, un periodo de preguntas y respuestas, y vamos a leer la primera pregunta. Nos la hacen de forma anónima y nos dice: ¿se considera que el teletrabajo llegó para quedarse? ¿Cuál es su expectativa en relación a una vez que termine la pandemia? Sería la primera pregunta. Bueno, pues llevamos tantos años luchando por este teletrabajo que mi esperanza sí es que sea para que se quede. Escucho a personas y, por ejemplo, cuando les hago esta nube de preguntas que hicimos al principio de esta charla, me encuentro gente que dice, no, yo no quiero, yo quiero volver a mi empresa y no quiero tener ese todo en uno que les digo que es lo que abruma, pero que si lo vamos organizando puede quedarse el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo, a veces en un chat que tenemos en el que estamos Marley, tú, Álvaro Melo, que se llama Telework, Ita, es un chat de WhatsApp y hay veces hablábamos ahí, esa es nuestra comunidad virtual, ahí hablábamos y decíamos, ¿será que se queda? Sí, se queda, y se queda con las mutaciones que pueda tener durante este tiempo. Creo que la gente se dio cuenta que sí es posible, porque nosotros llevábamos muchos años luchándole y antes de nosotros otras personas luchándole, y este bicho vino a decir, mire que sí es posible la educación virtual, que sí es posible el teletrabajo, que esas personas que se pudieron devolver a sus hogares en sus tierras natales y pueden estar con su familia y a la vez estar productivos económica y profesionalmente, es posible. Yo creo que se queda, no todo el porcentaje que uno quisiera, pero sí se va a quedar porque nos dimos cuenta que sí es posible y que todas esas cosas que nos abruman a veces, y me incluyo, como les digo, yo también me abrumo, yo también me angustio y llevo y amo el teletrabajo durante muchísimos años. Si se organizan y se adoptan mecánicas, vamos a poder hacerlo. Entonces, se va a quedar. No todo lo que quisiéramos, pero sí se va a quedar. Gracias, Elaine. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo puedo construir un consumo responsable del uso de redes sociales? Ahí yo pienso, bueno, yo soy católica y no vengo pues aquí a darles
a evangelizarlos. Pero yo recuerdo mucho esa frase del libre albedrío que se habla tanto en la Biblia. Y es que definitivamente esto llegó para probarnos la autorregulación, el ser capaces de poner límites. Como les digo, es muy fácil predicar y a veces aplicar muy complicado, pero se los digo que a mí me ha tocado aprender a poner límites. Incluso un límite que les voy a contar, pues así como una pequeña infidencia, tuve que buscarme un celular de esos que uno tiene guardados en un cajón que no usaba, ponerle una SIM card y yo, ese es el celular de trabajo. Pues porque ya no quería que me escribieran un domingo a las 10 de la noche, ¿cierto? O que yo estuviera mirando. Y el consumo de redes sociales, eso es de prácticas pues, de teletrabajo y mantenernos conectados. Es poner, por ejemplo, el celular, tener pequeñas prácticas como poner el celular en el momento de cuando estamos cenando en familia, ponerlo lejos y ojalá en silencio, porque a uno siempre, y eso lo van a ver en el documental que espero, ya se hayan visto o lo repitan o se vayan a ver el dilema en las redes sociales. Ese timbrecito de las notificaciones es como cuando los perritos les hacen así con una campana, para que sigamos consumiendo, de verdad. Y eso está ahí comprobado, nos libera dopamina. Entonces, ¿cuántas notificaciones tengo? ¿Pero por qué no me han comentado mi post? ¿Por qué la foto que puse tan sexy no me dijeron nada? Entonces, es un asunto como de exhibición de Truman Show, ¿se acuerdan de la película? Entonces, yo creo que para no consumir todo eso está entre nosotros libre albedrío, autorregulación y tener mecánicas simples, pues para resumir todo esto, mecánicas simples para regular ese consumo. Gracias, Erlene. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo podemos identificar las comunidades falsas? Bueno, hay algunas estrategias. Ya la misma web nos tiene algunos sitios. Hay asociaciones de periodistas que, si ustedes miran, tienen varios tips para uno identificarlas y sitios. Por ejemplo, en Colombia tenemos una que se llama Colombia Check. Y entonces cuando uno empieza a mirar una noticia y sobre todo a agudizar mucho los sentidos, cuando empiezan a hablar, hay veces que el titular es más mentiroso o es así tan rimbombante, ¿cierto? Yo lo hablo desde periodista, o sea, cuando un titular es como tan rimbombante, uno dice, yo no voy a dar clic ahí, que me cuenten después. Pues, o va a salir en otra parte, pero yo no voy a dar clic ahí porque yo no sé si es un sitio malicioso que va a captar toda mi información, ¿cierto? Es aprender a tener dinámicas de autocuidado, ¿cierto? Y cuando tengo muchas dudas y necesito acceder a cierta información, pues hay plataformas, como les digo, como en Colombia y colombiacheck.com, donde yo puedo meter la URL, escribirla, pegarla, y me dice noticia falsa. De hecho, los medios de comunicación ya lo están haciendo. Lo pasamos por Colombia Check y era una noticia falsa. Así en cada país y en el mundo lo hay. Si ustedes ponen Google, plataformas para buscar noticias falsas, van a encontrar varias. Gracias, Erlene. La siguiente pregunta, ¿cómo se puede evitar el hecho de acceder a las páginas sin aceptar los términos? Eso, el dilema de las redes sociales, y no soy la community manager de ellos, pero es que me dejó así como, que después tuve que decir, bueno, paremos, tampoco, o sea, hay que tomar eso como beneficio de inventario, pero no, si ustedes les han hecho el ejercicio, hay veces que yo lo he hecho, digo, yo no voy a aceptar términos y condiciones, no me la deja instalar, o sea, no me deja, entonces estamos en sus manos, definitivamente, por eso es que mucha gente se va para el software libre, para Linux y todas estas, porque estas otras de este lado, todas nos van a exigir que les digamos que sí, que les regalamos toda nuestra información y que la vendan todo lo que quieran, que somos de ellos. Gracias, Erlene. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo realizo un uso de las redes sociales implementando la responsabilidad social y empresarial? Bueno, las redes sociales son solamente una herramienta. Por eso es tan importante que el community manager o ese comunicador digital que está manejando esas redes esté muy articulado. En el organigrama siempre está gerente y acá como staff aparece el comunicador. Y ahí en ese equipo de comunicador tiene que estar el comunicador digital. Porque uno tiene que estar siempre muy articulado. O sea, es muy difícil si yo tengo una mentalidad de otro, por ejemplo, soy izquierdista, y me voy a trabajar a una empresa que es totalmente de la derecha, es muy difícil que yo tenga una identidad corporativa con esa organización, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificarme con esa cultura organizacional y conocerla muy bien para poder
divulgar esas responsabilidades sociales que tiene cada organización para poder mostrarle a la gente asuntos que esa misma gerente o esos directivos ni siquiera saben que es importante que la gente conozca. Y yo como especialista, por eso soy tan enfática en que esto no lo puede manejar cualquier persona, el ingeniero, que porque no tiene casi que hacerlo, digo entre comillas, ¿cierto? Lo ponen ahí, usted vaya alimentando. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en un medio tradicional, yo tenía que contar los resúmenes de las novelas. Tenía que hacer un parrafito siempre del resumen de las novelas, pues me tocó conseguir corresponsal, mi abuela, mi hermana, mi tía, mi amiga, porque resulta que saben a quién ponían a hacer el resumen de la novela de lo que iba a pasar, y esto pasará en La Madre, que era una novela muy famosa, y resulta que había matado, spoileaba la novela, mataba al que no era, lo maté antes de tiempo, porque le decía a la gente que ya se había muerto y la gente ya me llamaban y me escribían, usted dijo que se había muerto y él apenas estaba enfermo. Bueno, ¿qué pasaba? Entonces yo una vez llamé a una de las cadenas de televisión y le dije, ustedes me están trayendo muchos problemas, la gente se enoja conmigo, me dice una cantidad de cosas y a mí ya me tocó hacer un esfuerzo adicional, poner a mi abuela, en serio, a ver la novela. Yo, no te la tienes que ver porque yo la necesito, pues, o sea, le estoy pidiendo a la gente lo que no es, yo me tenía que ver pedacitos de otra, y entonces me dijeron, lo que pasa es que saben a quién ponen a hacer eso, el editor, ese que está editando las cosas, entonces él llega y ponía una frasecita, tal persona, Luis Diego se casa, y resulta que Luis Diego ni novia tenía, y era que estaban poniendo por allá, y entonces ese ejemplo me ayuda, lo acabo de recordar, y me ayuda muchísimo a eso, o sea, a que no puede ser cualquier persona la que maneje esa información, tiene que ser un comunicador, un periodista que tenga criterio, que cuando el gerente hable dice, eso es noticia, esto es noticia, porque a veces no le dice, gerente, ¿eso por qué no contó? Ay, es que yo no pensé que eso era importante. No, yo soy el experto en eso, yo soy el que tengo que divulgar bien la información. Bueno, yo me voy enrollando, pero bueno, espero haber sido suficientemente clara. Listo. La siguiente pregunta nos dice, ¿usted podría darnos algunas medidas para que las redes sociales no se conviertan en una adicción o distracción en el trabajo? Ay, eso es autocontrol. Eso es autocontrol, es que hasta uno, o sea, por ejemplo, yo lo que hago es que me pongo como unos horarios y me sirve mucho silenciar el celular. Y, por ejemplo, decirle a las personas que me importan, por ejemplo, al familiar que está enfermo, al esposo, así, decir, tengo el teléfono silenciado, o sea, para que me busques por otro medio, porque voy a tener el teléfono silenciado para poderme concentrar, porque si no, uno se va yendo, se va yendo. Y eso mismo pasa en el trabajo, y eso se ha convertido en un problema. En estos días alguien hacía una pregunta parecida, que decía, ¿yo cómo hago para que mis trabajadores no se conecten a las redes sociales? Y ustedes saben que lo prohibido se va volviendo pues más tentador, entonces no, y ¿se acuerdan cuando las empresas bloqueaban ciertos sitios? O sea, por ejemplo, hay sitios donde tienen bloqueadas las redes sociales y uno dice, yo creo que más bien es trabajar en la cultura de, les vamos a dar, por ejemplo, ¿qué hago yo con mis estudiantes? Yo les decía, les voy a dar 10 minutos para que lean correos y redes sociales, y ahí sí empezamos la clase. No siempre me funcionaba porque a veces se querían quedar ahí, ¿cierto? Pero por lo menos yo había sido como más cercana, vea, 10 minutos, lean pues todo lo que tengan que leer, ¿cierto? 10 minutos, contesten el teléfono, pero no se queden hablando. O sea, porque yo sé que todos tenemos mamá, novio, amigo, de pronto es para decirme algo importante, contéstenlo, pero no se quede chateando. Entonces yo creo que es más crear esa cultura del respeto por el otro. Gracias, Erlaine. La siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor horario para enviar información por Facebook? Pues tienen varios horarios y en eso los que son muy expertos en marketing digital hablan de ciertas horas. La primera hora de la mañana, que la gente ya tipo 7 de la mañana, que ya están bañados, desayunados y que van hacia el trabajo, es una buena hora. Mediodía es una buena hora. Y la noche, después más o menos de las 8 de la noche, es una buena hora. Las otras horas, porque están trabajando muy juiciosos, entonces no son tan buenas. Y ya les Gracias. dije, pues, del fin de semana, que sábado, día muerto, domingo después de las 3 de la tarde. La siguiente pregunta nos dice, ¿un trabajador puede ser sancionado por utilizar sus redes sociales personales en horario de trabajo? Pues eso va muy en las convenciones de cada organización. Yo me imagino que si tienen eso prohibido, probablemente sí. Como lo que digo, es convocar a que no, venga. Pero uno sí dice,
no me ha contestado el correo que yo necesito urgente, pero yo vi que le dio me gusta a la publicación de Luis Diego, pues a ver cómo hacemos ahí, cómo le digo a esa persona tenga prioridades, pero es que es como terminar de crear a una persona, o sea, eso es un asunto de autorregulación, de autocontrol y de generar empatía con su equipo de trabajo. Decir, listo, vamos a ver redes sociales, pero comprometámonos con esto, ¿cierto? Trabajar por objetivos. Gracias, Arlene. Queremos agradecer la buena cantidad de preguntas que nos están haciendo los participantes en esta conferencia. La siguiente dice así: ¿qué recomienda para desenmascarar a quienes con artimañas y con la utilización intencionada de la tecnología nos presentan fake news que no se ajustan a la realidad, más bien la alteran y redimensionan los hechos, utilizando las bondades de los medios digitales que permiten un gran alcance a personas a muy bajo costo? Pero la pregunta es cómo hacer, o sea, Para la desenma- descripción. para desenmascarar a aquellos que utilizan fake news, si existe algún mecanismo Pues como tal. hay posibilidades de denunciar. Las plataformas tienen posibilidades de denunciar. Entonces uno puede decir, denuncio esta publicación y justifica por qué. Si ustedes, por ejemplo, en Facebook van, ustedes tienen ahí la opción de denuncio este perfil, denuncio esta publicación. Yo pienso que tomarse el tiempo de denunciar, no solamente como quedarse con la molestia, sino denunciar. Y también buscar en estas plataformas cómo denunciar porque en cada país es distinto, hay unos, como les digo, hay unas internacionales, pero en cada país es distinto, pero sí es importante tomarse esos minutos para denunciar esa información con los respectivos argumentos. Sí. Y si me permites brevemente, en este tema me encanta y es de mi conocimiento. La figura del community manager es fundamental aquí porque muchas veces cuando la estrategia de comunicación de una organización se ve atacada por este tipo de cosas, ahí el rol del community manager es clave. Como dicen ellos, no hay que alimentar el troll. Entonces hay estrategias Exacto. para que con propias comunicaciones en tiempo real, simplemente los contenidos puedan bajarse, incluso sin necesidad de denuncia, ¿verdad? Va a depender de la malicia y la astucia también del community manager. Claro, pero las dos es bueno porque sí, o sea, esa estrategia, lo que dices es súper importante. Y para eso la figura del community manager es tan importante en una organización. Pero también yo como usuario yo tengo una responsabilidad ahí y es Correcto. denunciar, ¿cierto? Correcto. La siguiente nos dice, ¿significa que la configuración de la privacidad no debería ser un propósito de las redes sociales? Entonces, ¿cuál es el concepto a partir del cual fueron incluidos? ¿Cuál es el concepto a partir del cual fueron qué? Fueron del que fueron incluidos esta parte de la configuración de privacidad. Pues lo ponen porque es una forma de ser responsable, es como, no sé, yo pongo eso como cuando uno ve un conductor y atrás, uno se allá en Costa Rica o en otros países, aquí en Medellín, dice, ¿cómo conduzco? Llámenos a tal número, y uno llama y contesta otro peor que él. Entonces, eso es muy difícil, es bastante difícil. Eso lo ponen porque es como una obligación, ¿cierto? Como una forma de decir, yo tengo que tener en mi aplicación, decir que la persona por términos legales, por habeas data, por todas estas regulaciones internacionales, yo no soy abogada, pero sé que las hay, en temas de privacidad lo tienen que poner, pero en realidad, ¿lo cumplen? No. En realidad ellos sí cumplen porque uno les dice que sí, que tranquilo, que usen todo. Gracias. La siguiente pregunta, Elaine. ¿Qué opina usted de los algoritmos implementados por las redes sociales para perpetuar el uso de las mismas por parte de sus usuarios? Pues son muy crueles, o sea, de verdad que eso lo llena uno de pánico. Ahí es cuando uno dice, bueno, no debería estar aquí, pero ¿cómo hago para no estar acá, cierto? Entonces yo pienso que ahí es cuando uno empieza a depurar más la información que pone, ¿cierto? Cada vez de pronto un meme, de pronto, por ejemplo, yo en mis redes puse la charla de hoy, en varias de mis redes, cuando tengo una noticia, un artículo, algo que puede servir, pero yo información personal no pongo. Bueno, eso creo yo. Yo digo que si me hacen una evaluación, hace me dicen, usted dice que no, vea, aquí digo esto, aquí digo lo otro. Porque hay veces uno cree, pero de pronto sí sigue soltando información personal, ¿cierto? Pero casi no, o sea, es la autorregulación, porque es que yo ya no veo otra, no sé tú, Luis Diego, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, no, igual me parece que es clave vigilar la naturaleza del contenido. Eso es como abrir la puerta de la casa. Usted sabe si la abre de par en par o si apenas deja una endijita abierta para poder observar qué sucede.
La siguiente pregunta. ¿Cuándo es recomendable que una empresa adopte una posición en las redes sociales en las que prevalezca la generación del contenido puramente atractivo para los espectadores o una posición para mantener una línea de pensamiento de la marca? Bueno, siempre una empresa cuando abre un canal, una plataforma, tiene que tener una línea corporativa, ¿cierto? De hecho, cuando hay veces los atacan, que dicen Coca-Cola es, pero ¿y si Coca-Cola vende Coca-Cola, ¿cómo va a hablar mal de la Coca-Cola? Pues o sea, es muy difícil, ¿cierto? Entonces uno tiene como una identidad corporativa, uno tiene que decidir qué publica ahí, pero también debe escuchar a sus audiencias y cuando a alguien le manda alguna información, porque no siempre nos van a decir lo bellos que somos y lo bien que lo hacemos, entonces es responder. Ahí era cuando yo les decía, converse con sus audiencias. Venga, por ejemplo, acá el metro de Medellín es el único metro que hay en el país. Y es un metro que se caracteriza por tener la cultura metro, o sea, aquí no se raya un vagón, no se pega un chicle, o sea, es muy charro porque es cuando la gente entra, como que se convierte en otra y sale y ya puede seguir siendo el que es, ¿cierto? Y entonces un asunto es que ellos tienen varias redes sociales y hay veces los insultan o pasan muchas cosas, pasan cosas muy desafortunadas, como que la gente se suicida en el metro de Medellín, ¿cierto? Entonces, ellos hablan con sus audiencias y ya han ganado incluso premios internacionales por el manejo que le dan a eso no tan bueno. Por ejemplo, hace poco escuché la charla del community manager de ellos y yo le pregunté, le tuve la oportunidad de preguntar y le dije, ¿ustedes qué hacen cuando tienen crisis? ¿Cómo manejan la crisis? Porque pues manejar cuando le dicen a uno cosas lindas es muy fácil, pero ¿cómo manejo yo la crisis? Y ellos decían, no, pues yo manejo la crisis respondiéndoles y aceptando incluso cuando me equivoco, ¿cierto? Es decir, sí, usted tiene razón, ¿cierto? Pero también juegan mucho con el humor, o sea, es que ese usuario se siente escuchado, porque es muy horrible cuando uno pues, sigue mandando cartas al director que nunca van a publicar, ¿cierto? Como era antes. No sé si Correcto. ahí respondí. Excelente, muchas gracias, Erlyn. La siguiente. ¿Usted podría darnos algunos consejos de seguridad que deberíamos tomar en cuenta en el uso de redes sociales? Ya Bueno, propiamente para la seguridad. pero seguridad en cuanto lo corporativo o lo personal, porque pues en lo corporativo es uno no dar demasiada información pues para que yo tenga, sabemos que hay espías de nuestro negocio, ¿cierto? Entonces cuidar mucho la información, saber muy bien qué tipo de información se da, sí, mantener pues como la privacidad, respetar pues como todo lo que la empresa, porque cuando yo soy community manager, yo tengo la camiseta de esa empresa, entonces yo tengo que cuidarme mucho. Aquí hay gente, por ejemplo, que la han echado y lo sabemos, la han echado en los trabajos. Les cuento la reciente. La secretaría, no sé, una de las secretarías, una chica joven aquí del alcalde de Medellín. Estábamos en pleno confinamiento. Y ella publica fotos, no fue ella, un amigo publicó y la tagueó, o sea, la etiquetó, rumbeando un fin de semana que estábamos en toque de queda extremo y en una rumba, nadie con tapabocas, poniendo la cerveza, pues le tocó renunciar, ¿cierto? Entonces, hay una premisa que a mí me enseñaron hace muchos años, es que uno cae por la vida personal. O sea, es que la vida personal de uno siempre la van a usar para tratar de hacerlo caer en todos los sentidos. Entonces, la seguridad es, como les digo, yo sé que vuelve a lo mismo, la autorregulación, ya hay cosas que son tecnológicas, pues que usar navegadores, que el tipo de información que yo publico, el tipo de personas a quienes etiqueto. Por ejemplo, una configuración de privacidad es que si a mí me etiquetan, yo tengo configurado mi Facebook para darle autorización a esa etiqueta, ¿cierto? Hay pequeñas cositas que podemos hacer, ¿cierto? Pero si decidiste estar en una red social es como decidiste salir y ver qué pasa en el mundo, porque ellas están hechas y si miras ese documental sí que te das cuenta que están hechas precisamente para todo lo que nos está pasando. La siguiente pregunta, Erlyn, nos dice, quería consultar si existen o cuáles serían los estándares o parámetros para publicar videos, por ejemplo, un tiempo específico, infografías, cantidad de información, uso de imágenes en las redes sociales. Esto para conseguir una mayor captación de usuarios. Para captar a usuarios, y lo decía creo que en una de las últimas diapositivas, es tener como información muy puntual. Hay veces que uno dice, sí, sí, pero cuénteme rápido, ¿cierto? O sea, si yo ya caí aquí, me pareció, me llamó la atención, me enganchó el titular, pero yo ya quiero que usted me cuente rápido, cuéntemelo en 30 segundos. Por algo el estado de WhatsApp solamente permite videos de 30 segundos, ¿cierto?
Entonces, y si usted pone una información muy larga en texto, no la alcanzan a leer, tienen que volver sobre el estado varias veces para poder terminar de leer. Entonces, hay unas que las plataformas las autorregulan, ¿cierto? Pero hay otras que yo, como community manager, tengo que poner información muy breve, muy concisa, muy clara. Es mejor fragmentarla a ponerla muy larga, porque si no los pierdes. O sea, por lo menos a mí me pierdes, porque yo me voy y vuelvo y caigo y ya se acabó el video. Entonces, es tener información muy bien redactada, muy concisa, muy clara, fragmentada, en formatos dinámicos, ¿cierto? Y para eso se necesita ayuda de un diseñador gráfico. Por eso es que un equipo de comunicación digital de una organización debe tener a un experto en contenidos, que son los que escriben los copies, y a una persona que va a decir, bueno, ¿cómo lo contamos? ¿Cierto? Ese es el deber ser, ¿cómo lo contamos? ¿Qué imágenes usamos? Y el diseñador, el publicista, saben, no, es que esa imagen es muy recurrente, no la uses porque la pueden asociar con otra cosa, ¿cierto? Entonces es un equipo interdisciplinario, pero si te tocó solo de community manager y hacer de todo, pues los consejos son esos. Y si entras a internet vas a encontrar consejos de marketing digital. Hay que ir estructurando mucho qué sitios leo para formarme yo. Correcto. ¿Cómo podemos mejorar nuestro alcance en publicaciones sin caer en información sensacionalista? Es la siguiente pregunta. Es mejor tener menos usuarios, pero usuarios fieles y que nos crean. Tener credibilidad es más importante que tener un número de seguidores. Eso de tener, ya bien sabemos que hay gente que vende cuentas de Instagram, que vende cuentas de Twitter, ¿cierto? Que crean usuarios falsos. Aquí en Colombia, gobernantes han tenido un cartel de seguidores que hablan maravillas de ellos y luego eso se descubre. Entonces es mejor tener credibilidad y poco a poco, como yo digo que es como un medicamento de liberación prolongada, de esa que si te la tomas el primer día puede que no pase nada, pero a los 15 días el médico te dice, si te la tomas juicioso 15 días, tu cuerpo va a empezar a responder. Eso pasa como con este tipo de productos digitales. Si mantienes una constancia, vas generando credibilidad, poco a poco van a ir llegando los demás. Y que los que lleguen, que sean buenos. O sea, ¿para qué quiero un cerro de gente ahí que no me está ayudando? ¿Cierto? Claro. La siguiente pregunta, Arlene, nos dice, si trabajo en redes sociales, ¿cómo puedo equilibrar el uso de las redes sociales personales y el trabajo? Ya que a veces me siento abrumada por el exceso de información. Autorregulación, o sea, y eso que pasó con el teletrabajo, que todos llegaron y cayeron y que a mí me llamaban hasta las 8 de la noche, un domingo, a mí me ha traumatizado una llamada a las 8:30 de la noche de un estudiante, o sea, que yo dije, no puedo, no puedo más con esto, o sea, mensajes a las 11 de la noche y se me había olvidado apagar el celular y me desperté y veo que me timbró el teléfono, o sea, una cantidad de cosas. Entonces es poner límites, tanto en lo personal como o sea, lo comportamental, pero también límites, o sea, es decir, pues jefe, yo sé que uno no se va a poner a pelear con el jefe, ¿cierto? Lo tienen que encontrar como decirlo más bonito, ¿cierto? Pero encontrar como con argumentos, porque es que aquí estábamos colaboradores y líderes, estábamos colapsados con las reuniones sincrónicas. Yo les decía a mis compañeros, ¿por qué nos tenemos que ver tanto y tan seguido? Cuando estábamos en la universidad no nos veíamos ni tanto ni tan seguido, porque ahora sí, ¿cuál es el miedo? Perdamos el miedo, hagamos cosas. Entonces es como encontrar la manera adecuada, bonita de decirlo, y yo poner mis límites, o sea, es apagar el celular y como te dije, como hice yo, conseguirme una SIM card y empezar a decir, si me va a escribir, me escribe tales días y a tales horas, pues porque de resto yo no voy a aprender ese celular, ¿cierto? La última pregunta, Arlene, nos dice lo siguiente. ¿Considera pertinente promover en las instituciones de educación superior cursos de comunicación para educar a los estudiantes sobre las oportunidades y también de los riesgos de la comunicación bien intencionada y malintencionada? Yo soy fan de tener, es más, yo, aunque no estuviéramos en confinamiento, aunque mis clases eran presenciales y yo algunas sesiones les hacía virtuales, yo me detenía una clase completa a hablar de Netiquette, hablar o de los buenos modales en la red, de buenas prácticas. Y de hecho fueron y me acusaron, cada semestre me acusan. Van donde el decano y le dicen que yo pierdo mucho el tiempo hablando bobadas. Entonces yo le digo, mi clase es una droga de liberación prolongada que ustedes no van a ver aquí, sino cuando se gradúen. Acá vuelven a caer y a preguntarme. Entonces, yo creo que institucionalmente deberían, pero si no, cada docente debería tomar un rato en sus cursos
para trabajar esto. Estas son las convenciones de este grupo de WhatsApp. Estas son las convenciones de esta clase. Aquí vamos a llegar con esto, con esto, con eso. Yo, como profesora, me comprometo a cumplir con ser puntual, preparar mi clase, calificarles, retroalimentarles, estar pendiente de ustedes, y ustedes se comprometen conmigo en eso y se los hago firmar. Yo, todos están de acuerdo, listo, lo firmamos y ahí está, ¿cierto? Está ahí más como, yo digo que de pronto por allá les quede grabadito, pero yo pienso que yo a la universidad le digo mucho eso, se necesitan cursos de comunicación digital para que aprendamos a manejarnos bien en este entorno. Pero les digo una cosa, el que es mal educado en la presencialidad, ¿por qué no lo va a hacer en la virtualidad? O sea, es algo del ser humano, o sea, los seres humanos en la presencialidad y en la virtualidad. ¿Somos educados o somos mal educados? Queremos agradecerte la buena disposición para acompañarnos hoy, además abordar este tema que es apasionante, ¿verdad? Sin duda Sí, y quedan alguna. muchas cosas. Quedan muchísimas cosas, y pues, como siempre, la invitación abierta a que compartamos este tipo de contenido. Sabemos de tu experiencia y le agradecemos mucho. Queremos pasar la palabra ahora a doña Marley Alfaro, coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Adelante, doña Marley. Buenos días nuevamente. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estas actividades de la semana de teletrabajo, Una Teletrabaja. Agradecemos muchísimo toda la participación, integración y todo ese aporte que hemos tenido, porque como bien lo han dicho los expositores y lo reiteramos ahora, el teletrabajo vino para quedarse, pero la situación pandemia nos llevó a un teletrabajo no planeado. O sea, no estábamos planeando este teletrabajo, pero eso no le quita las bondades que tiene. Entonces, lo que buscamos con estas conferencias es ayudar a las personas que están en teletrabajo en sus diferentes instancias, en sus diferentes unidades, porque hemos visto que en particular tenemos cosas en común, o sea que estemos en Costa Rica, sea que estemos en Chile, en Perú, en Brasil, sea que estemos en otras latitudes del mundo, la realidad es que el teletrabajo ahora es un todo en uno, dijo doña Elaine, y efectivamente es así. Entonces, ¿cómo irnos preparando para un teletrabajo ordinario o cómo mantenernos en este teletrabajo? Queremos aprovechar para dar un par de anuncios, por decirlo de alguna forma. Bueno, para las personas que participaron en las actividades de la semana de teletrabajo, tal como se les informó previamente, todas tienen, los que participaron, ay, qué lindo gato. Ella siempre se luce, ella siempre se luce. Como que supiera que soy en charla. Sí, sí. Ah, yo le tengo que enseñar mi labrador. Bueno, se les dijo que se les iba a entregar un certificado digital a los que participaron en todas las charlas. Algunos nos han preguntado por participación en 3 charlas o 4 charlas. Una vez que se emitan todos los certificados de las 5 charlas, estaríamos coordinando con ustedes. Otra cosa, a nivel nacional en Costa Rica, para efecto del servicio civil y de las universidades, se nos pide el número de cédula en los certificados. Entonces, posiblemente se estarán comunicando mediante el correo de innovación metodológica o el correo de la Comisión de Teletrabajo con ustedes una vez que tengamos la lista al correo que quedó registrado para que nos faciliten, por favor, su número de cédula para incluirlo en el certificado. Y finalmente, queremos desde ya comunicarles que tenemos los próximos webinars que quedan ya parte del ciclo de conferencias que tiene la Universidad Nacional realizando. Entonces, esos son los próximos, a veces cuando ponen una animación salen así. Bueno, son los próximos webinar que tenemos. Como verán, son temas muy interesantes. El próximo que tenemos es el 1 de octubre, que dice adaptación, comunicación y resiliencia, habilidades claves para un teletrabajo efectivo. El 12 de octubre tenemos uno muy interesante en la medida que vimos el tema de ergonomía, de salud ocupacional, atención de riesgos y emergencias en el hogar durante el teletrabajo. El 30 de octubre, transformación digital y efectos psicosociales de las TIC en la docencia universitaria. Y finalmente, el 11 de noviembre, implicaciones del teletrabajo en la planificación ahora y post pandemia. Ahí están, como ustedes ven, están los enlaces, igual se los estamos poniendo en en el chat y se los estaremos enviando por correo electrónico para su conocimiento e información. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado enviándoles a todos los enlaces a las
conferencias que se han dado, que se permanecen tanto en el canal de la Comisión de Teletrabajo como en el canal de eventos en vivo. Esta conferencia también estará ubicada ahí posteriormente. Y también le pediremos a nuestra expositora la presentación y la ubicaremos también en la página de Teletrabajo. Sí. Muchas gracias y en especial a don Álvaro Melo, que estuvo con nosotros. Creo que tuvo que retirarse, pero don Álvaro Melo, como bien lo dijo doña Len, es el presidente de ITA, y con él estamos coordinando desde ya para el otro año el Congreso Mundial de Teletrabajo. Así que estamos haciendo el anuncio para que nos puedan acompañar. Buenos días, doña Len, si quiere despedirse de nuestros más de 140 personas que tuvimos hoy. Qué maravilla, qué poder de convocatoria tienen ustedes, es un lujo. En estos webinars no hay tanta gente. Entonces, felicitaciones a ustedes por promover estos temas, por apostarle al teletrabajo, gracias por confiar en mí, por la invitación. Bueno, soy una teletrabajadora más, con el todo en uno. Hay veces no es fácil, pero lo seguimos insistiendo. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a todos los que estuvieron pendientes y preguntaron. Espero que haya sido de utilidad. Entonces, ya ahí les queda la presentación. Finalmente, para decirles, he visto que en el chat están poniendo eventos de teletrabajo que son muy, muy importantes. Por favor, si me los pueden compartir al correo proctele1@una.cr para poder socializarlos aquí a nivel de Universidad Nacional y con chat como los cuales ya mencionó el NEI, que tenemos a nivel internacional, que sería de mucho valor. Somos la Universidad Nacional en Costa Rica, Heredia. Desde acá estamos saludando, pero no solamente estamos en Heredia, estamos en todo el territorio nacional. Saludos especiales a nuestros compañeros que están en Nicoya, Guanacaste, Coto, Pérez Celedón y Sarapiquí, así como todos los que ahora estamos regados, por decirlo así, por todo el país teletrabajando. Muchas gracias y que disfruten el día. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.